Al fin se reveló el enigma detrás de la muerte de una de las figuras más queridas del cine mexicano y puertorriqueño, Mappy Cortés. Su vida estuvo llena de luces, aplausos y escenarios, pero también de secretos, sacrificios y una soledad que pocos imaginaron. Hoy, más de 2 décadas después de su fallecimiento, se empiezan a unir las piezas de un rompecabezas que parecía perdido en el tiempo. ¿Qué llevó a esta icónica actriz, bailarina y cantante a vivir sus últimos días en aislamiento, lejos del glamour que una vez definió su existencia? Nacida como María del Pilar Cordero y Berríos en San Juan, Puerto Rico, el 1 de marzo de 1910, Mappy Cortés no solo conquistó al público con su talento, sino también con una personalidad encantadora que trascendió fronteras. Desde los escenarios del teatro puertorriqueño hasta el brillo del cine mexicano en su edad de oro, Mappy fue un hacán imparable. Pero detrás de su risa contagiosa y sus pasos de baile llenos de energía, se escondía un alma profundamente herida. La tragedia que marcaría el destino de Mappy comenzó mucho antes de que las luces del escenario se apagaran. Fue una mujer que lo tuvo todo, o eso parecía: fama, fortuna y un amor que la llevó a cruzar continentes. Sin embargo, su historia estaba teñida de sacrificios personales, decisiones difíciles y una carrera que poco a poco se vio opacada por nuevas generaciones. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esos años de decadencia artística que la llevaron a un destino tan amargo? Fue en México donde Mappy encontró su segundo hogar, un lugar que le dio una carrera extraordinaria y donde se convirtió en una de las estrellas más taquilleras de su época. Sin embargo, en medio de los reflectores, comenzó a gestarse un patrón que definiría su vida. Siempre entregándose por completo a su arte, a su familia y a su esposo, Fernando Cortés, pero dejando de lado sus propias necesidades. Este sacrificio constante plantó las semillas de la soledad que la acompañaría hasta el final. Y es que no todo eran risas y aplausos, porque detrás del telón se vivían batallas que el público nunca vio. Mappy Cortés, quien encarnó la alegría y el dinamismo en cada uno de sus papeles, guardaba en silencio las frustraciones de una vida entregada a cumplir las expectativas de los demás. Su esposo, Fernando Cortés, con quien formó una icónica pareja artística y sentimental, se convirtió no solo en su compañero, sino en el director que marcó el rumbo de su carrera. Juntos crearon éxitos memorables, pero esa simbiosis también la encadenó a un papel secundario en su propia vida. A medida que la carrera de Fernando como director florecía, la de Mappy comenzó a apagarse. Las nuevas estrellas, con su juventud y frescura, desplazaron a la actriz que alguna vez dominó la pantalla grande. Mappy, siempre sonriente frente a las cámaras, empezó a sentir el peso del olvido. Aquella mujer que llenaba teatros y encabezaba taquillas, ahora veía cómo las ofertas de trabajo se reducían a papeles secundarios o producciones menores. Cada pérdida profesional era un golpe a su espíritu, y aunque nunca dejó de dar lo mejor de sí, el brillo en sus ojos comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando Puerto Rico se convirtió en un refugio, y al mismo tiempo, en un recordatorio de lo que había dejado atrás. Junto a Fernando, aceptó la invitación de Ángel Ramos para participar en el lanzamiento de Telemundo, convirtiéndose en pionera de la televisión puertorriqueña. Pero incluso allí, en medio de un éxito inicial, las sombras del pasado la perseguían. A pesar de los aplausos y el cariño del público, Mappy sabía que su momento de gloria en el cine había quedado atrás. La nostalgia de lo que fue y lo que ya no sería comenzó a pesarle cada vez más. Sin embargo, lo que realmente marcó un antes y un después en la vida de Mappy fue una pérdida irreparable que la dejó destrozada. El fallecimiento de Fernando Cortés en 1979 no solo significó la partida de su esposo y compañero de vida, sino también el fin de una era. Fernando era más que su pareja, era su pilar, su director, su guía. Con su muerte, Mappy quedó atrapada en un vacío emocional que nunca logró llenar. Intentó mantenerse activa, participando en pequeñas producciones teatrales y en reuniones familiares, pero su mundo había perdido el color que alguna vez lo definió. Regresó a Puerto Rico buscando reconectar con sus raíces, pero la isla que la vio nacer no pudo ofrecerle el consuelo que necesitaba. Su vida, que alguna vez estuvo llena de movimiento, de viajes y de proyectos, se redujo a la rutina de una casa vacía en Isla Verde. Allí, rodeada de recuerdos, Mappy comenzó a enfrentarse a una soledad que parecía imposible de superar. Los días se hicieron largos, las noches interminables, y el silencio se convirtió en su única compañía. Para sus amigos y familiares, su alejamiento fue desconcertante. La mujer que había iluminado escenarios y pantallas ahora evitaba las reuniones y las llamadas. Algunos decían que era por tristeza, otros, que estaba cansada de fingir una alegría que ya no sentía. Pero la realidad era mucho más compleja. Mappy, siempre la optimista, siempre la que daba sin esperar nada a cambio,
se había quedado sin fuerzas para luchar. En sus últimos años, la actriz se refugió en la memoria de lo que alguna vez fue. Sus álbumes de fotos, sus películas y las cartas de admiradores eran sus únicos testigos en una vida que lentamente se apagaba. Pero incluso en su soledad, había algo que no la dejaba descansar en paz, un secreto que había guardado durante décadas y que, al final, sería clave para entender por qué murió tan sola. Ese secreto tenía que ver con una decisión que Mappy había tomado en el apogeo de su carrera. En sus años más gloriosos, cuando era la reina de las comedias mexicanas, Mappy enfrentó una disyuntiva que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Una oferta que prometía llevarla a la cima del éxito internacional, pero que requería un sacrificio que ella no estaba dispuesta a hacer: dejar a Fernando. El contrato provenía de un influyente productor de Hollywood que veía en Mappy el potencial para convertirse en una estrella de talla mundial. Pero aquella oportunidad venía con condiciones inaceptables. Mappy, fiel a sus principios y al amor que sentía por su esposo, rechazó la oferta, aun sabiendo que eso podría limitar su carrera. Para ella, el amor y la lealtad eran innegociables, aunque el precio a pagar fuera el sacrificio de sus propios sueños. Con los años, esa decisión se convirtió en un punto de reflexión, y en cierta medida, de arrepentimiento. Mientras veía cómo otras actrices alcanzaban el estrellato internacional, Mappy no podía evitar preguntarse qué habría sido de su vida si hubiera elegido otro camino. Pero al mismo tiempo, sabía que no habría podido vivir con el remordimiento de traicionar a quien siempre estuvo a su lado. Aquel dilema moral, tan íntimo y complejo, marcó el inicio de una lucha interna que la acompañó hasta el final de sus días. Y aunque nunca habló de ello públicamente, las cartas que dejó tras su muerte revelaron mucho más de lo que nadie imaginaba. Entre las pertenencias de Mappy, cuidadosamente guardadas en una pequeña caja de madera, se encontraron cartas que jamás habían sido enviadas. En ellas, la actriz volcó sus pensamientos más profundos, sus miedos y las reflexiones que nunca compartió con nadie. Esas cartas estaban dirigidas a personas que marcaron su vida: amigos, familiares y sobre todo a Fernando Cortés. En cada palabra, quedaba en evidencia el peso de sus sacrificios y la melancolía que había llevado consigo durante tantos años. En una de esas cartas, escrita poco después de la muerte de Fernando, Mappy expresó un sentimiento que la había atormentado en secreto: la culpa. Sentía que, en su afán por apoyar a su esposo y mantener viva su relación, había descuidado sus propios sueños y deseos. Aunque no se arrepentía de las decisiones que tomó, sí lamentaba el precio que tuvo que pagar. Su carrera, que alguna vez fue un torbellino de éxito, terminó relegada a un segundo plano mientras veía cómo otros alcanzaban la cima. Pero más allá de la nostalgia y el arrepentimiento, esas cartas revelaban algo aún más impactante. Mappy sabía que su final estaba cerca. En varias ocasiones mencionó su deterioro físico y emocional, describiendo con dolor cómo la soledad había empezado a consumirla. Aunque intentó mantenerse fuerte, en el fondo sabía que estaba perdiendo la batalla contra una tristeza que la había acompañado durante años. Uno de los textos más desgarradores, dirigido a un sobrino cercano, decía: «Nunca pensé que el aplauso de la gente pudiera convertirse en un eco tan distante. Lo tuve todo y, al mismo tiempo, me siento como si nunca hubiera tenido nada. Si alguna vez piensan en mí, recuerden que mi mayor deseo fue siempre hacerlo reír, aunque mi corazón estuviera roto». Esa frase resumía el espíritu de una mujer que vivió para dar, pero que terminó vacía. Sin embargo, lo que verdaderamente sorprendió a quienes leyeron esas cartas fue la mención de un evento específico que marcó el comienzo de su soledad. Mappy hizo alusión a una traición que jamás había salido a la luz, algo que ocurrió cuando su carrera aún estaba en pleno auge. Según sus propias palabras, alguien muy cercano a ella, una persona en quien confiaba plenamente, la traicionó de una manera que la dejó devastada. Aunque nunca mencionó nombres, el impacto de ese suceso fue suficiente para que comenzara a distanciarse de muchas personas de su círculo íntimo. La traición, que parecía estar relacionada con cuestiones profesionales y personales, fue un golpe doble para Mappy. No solo afectó su confianza, sino que también tuvo repercusiones en su relación con Fernando. Aunque él intentó apoyarla, los problemas derivados de aquel incidente crearon tensiones en la pareja, que hasta ese momento había sido casi indestructible. Las dudas, los silencios y las heridas no sanaron por completo, y Mappy, siempre tan entregada a los demás, optó por guardar el dolor para sí misma. Ese episodio fue el comienzo de un aislamiento que se hizo más evidente con el paso de los años. Las invitaciones a eventos sociales fueron rechazadas, las llamadas quedaron sin respuesta, y poco a poco, Mappy se fue apartando del mundo que una vez la celebró. En lugar de buscar el apoyo de quienes la admiraban, decidió refugiarse en su hogar,
rodeada de recuerdos y objetos que le recordaban tiempos mejores. A medida que avanzaba la década de los 80, Mappy se convirtió en una figura casi olvidada para la nueva generación. Sin embargo, su impacto en el cine y la televisión seguía siendo evidente para quienes habían crecido con sus películas. Pero esa admiración, aunque genuina, no era suficiente para llenar el vacío que sentía en su corazón. Lo que nadie sabía era que Mappy también estaba luchando contra algo más, una enfermedad que nunca llegó a tratar. La salud de Mappy había comenzado a deteriorarse mucho antes de que ella misma lo admitiera. En sus cartas, mencionaba episodios de fatiga extrema, dolores en el pecho y una sensación constante de debilidad. Pero fiel a su naturaleza independiente, evitó buscar ayuda médica por temor a recibir un diagnóstico que confirmara lo que ya sospechaba. En lugar de enfrentar su enfermedad, decidió ignorarla, convencida de que podría manejarla por su cuenta. Sin embargo, la realidad no tardó en alcanzarla. En los últimos años de su vida, los síntomas se hicieron más evidentes. Mappy, quien alguna vez desbordó energía y vitalidad, comenzó a perder peso y a aislarse aún más. Las pocas personas que la visitaron en su casa en Isla Verde notaron el cambio, pero ella siempre tenía una excusa. Es el clima, es el estrés, estoy un poco cansada. Nadie se atrevió a insistir, y Mappy nunca permitió que nadie viera su vulnerabilidad. El día de su muerte, el 2 de agosto de 1998, fue un recordatorio doloroso de lo sola que había estado. Su cuerpo fue encontrado en su hogar, víctima de un infarto al miocardio. A pesar de su aislamiento, las noticias de su fallecimiento conmocionaron a Puerto Rico y al mundo del espectáculo. Mappy Cortés, la mujer que había hecho reír y soñar a millones, partió en silencio, dejando tras de sí un legado lleno de amor, arte y misterio. Pero incluso en la muerte, su historia no estaba completa. Quedaban preguntas por responder, secretos por desvelar y una lección que resonaría en quienes conocieron su vida y su obra. Tras su muerte, el impacto de la noticia hizo que su legado artístico cobrara una nueva vida. Los medios recordaron su trayectoria, sus películas y su influencia en el cine mexicano y puertorriqueño, mientras sus admiradores compartían anécdotas de cómo Mappy había marcado sus vidas. Sin embargo, en medio de los homenajes, comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre los últimos años de la actriz. ¿Por qué había decidido alejarse del mundo que tanto la admiraba? ¿Qué secretos guardaba en su corazón? Fue su sobrino, el productor Paquito Cordero, quien comenzó a desentrañar algunos de esos misterios. Entre las pertenencias que Mappy dejó en su hogar, no solo se encontraron las cartas mencionadas, sino también un diario personal que revelaba los detalles de una vida marcada por sacrificios y silencios. En esas páginas, escritas con una mezcla de nostalgia y resignación, Mappy dejó entrever una verdad que pocos conocían: la lucha constante entre la mujer detrás de las cámaras y la estrella que el público esperaba ver. En el diario, Mappy reflexionaba sobre el costo emocional de una carrera dedicada al entretenimiento. Aunque amaba su arte, confesaba sentirse atrapada en una imagen pública que no siempre representaba quién era realmente. Su relación con Fernando, aunque llena de amor, también la había condicionado a priorizar los sueños de su esposo sobre los suyos. Y aunque nunca lo culpó, reconocía que esa dinámica había contribuido a su sentimiento de vacío. Pero quizás lo más impactante fue descubrir que Mappy había intentado, en sus últimos años, retomar proyectos artísticos que nunca llegaron a concretarse. Ya fuese por su estado de salud o por la falta de oportunidades, esos intentos frustrados solo añadieron más peso a una vida que ya cargaba con demasiadas pérdidas. Sin embargo, una última revelación en ese diario cambiaría por completo la percepción que se tenía de su muerte. Mappy había dejado pistas claras de que no temía a la muerte. En sus escritos, mencionaba con frecuencia la idea de cerrar el telón con dignidad, una metáfora que hablaba tanto de su vida como de su carrera. Todo tiene su final, y quizás el mío ya está aquí. He vivido, he amado y he dejado una huella. Eso debería ser suficiente, escribió en una de sus últimas entradas. Pero, ¿era suficiente para ella? ¿O era simplemente una forma de justificar su aislamiento y la falta de ayuda médica? Uno de los descubrimientos más conmovedores en su diario fue una lista de agradecimientos que nunca llegó a compartir en vida. En ella mencionaba a las personas que marcaron su camino: sus padres, que siempre creyeron en su talento; Fernando, quien fue su mayor amor y su mayor desafío; y su público, al que describió como la razón por la que aprendía a sonreír incluso cuando no tenía fuerzas para hacerlo. Esa lista, escrita con cuidado y detalle, era un reflejo del profundo amor que Mappy sentía por quienes formaron parte de su vida, aunque al final eligiera enfrentarse a sus últimos días sola. A medida que su sobrino y otros familiares leían esas páginas, quedó claro que Mappy no se arrepentía de las decisiones que tomó.
Pero también quedó en evidencia que había algo más detrás de su soledad. Un miedo profundo a convertirse en una carga para los demás. La actriz, que siempre había sido fuerte y autosuficiente, no podía soportar la idea de que su declive físico y emocional fuese un peso para su familia. Por eso, decidió alejarse. Sin embargo, una última entrada en el diario dejó a todos sin palabras, pues revelaba algo que hasta entonces nadie había sospechado. Mappy sabía que su corazón estaba fallando. Desde hacía años, Mappy era consciente de que su salud estaba en riesgo. En el diario, relataba episodios en los que sentía que su corazón luchaba por seguir latiendo. Pero, lejos de buscar ayuda, escribió: «Si este es mi final, quiero que sea en mi hogar, sin máquinas, sin hospitales y sin lástima. Quiero irme recordando quién fui, no lo que me convertí». Esa decisión, tomada en silencio, explicaba por qué nunca compartió con nadie el verdadero estado de su salud. Aunque su familia lamentó profundamente no haber estado a su lado en sus últimos momentos, también entendieron que fue una elección deliberada. Mappy, siempre fiel a sí misma, había preferido enfrentar su destino de la misma manera en que vivió, con dignidad y valentía. Sin embargo, las revelaciones del diario también plantearon preguntas difíciles. ¿Fue realmente feliz? ¿Hubo algo que pudiera haberse hecho para evitar su soledad? En los meses siguientes a su muerte, su historia comenzó a resonar más allá de los círculos familiares. Las cartas, el diario y los recuerdos de quienes la conocieron pintaban un retrato complejo de una mujer que vivió intensamente, pero que también sufrió en silencio. Mappy Cortés se convirtió, una vez más, en un tema de conversación, no solo por su talento, sino por la profundidad de su humanidad. Pero incluso en su partida, la actriz dejó un legado que nadie pudo ignorar: el recuerdo imborrable de una mujer que, a pesar de todas las adversidades, iluminó el mundo con su arte. Y aunque su corazón dejó de latir, su historia sigue viva en aquellos que aún la recuerdan. Las semanas posteriores a la muerte de Mappy Cortés estuvieron marcadas por homenajes que intentaban capturar la esencia de una mujer inolvidable. Puerto Rico y México, los dos países que definieron su carrera, organizaron tributos para celebrar su vida y obra. Desde proyecciones de sus películas hasta especiales en televisión, quedó claro que el impacto de Mappy trascendía generaciones. Sin embargo, mientras el público recordaba a la estrella, su familia seguía procesando las revelaciones que dejó atrás. Las cartas y el diario no solo exponían sus luchas internas, sino que también planteaban preguntas sobre cómo se entiende la vida de una mujer que vivió para dar y, en sus últimos años, pareció retirarse del mundo. ¿Fue su aislamiento una decisión consciente o el resultado de un sistema que olvida rápidamente a quienes ya no están bajo los reflectores? Para su sobrino Paquito Cordero, la respuesta era clara. Mappy nunca dejó de amar al público, pero eligió el retiro como una forma de preservar su dignidad. En una entrevista poco después de su muerte, Cordero declaró: «Ella no quería que la recordaran como una figura en declive. Quería que su legado fuera el de la mujer fuerte, talentosa y vibrante que siempre fue en el escenario». Pero sus palabras también dejaron una reflexión inquietante. ¿Cuántas otras figuras del entretenimiento han vivido el mismo destino de olvido y soledad? A medida que pasaban los meses, los homenajes se transformaron en conversaciones más profundas sobre el impacto de Mappy en la cultura latinoamericana. Su trayectoria se convirtió en un símbolo de resiliencia y talento, pero también en una advertencia sobre los peligros de una industria que exalta a sus estrellas y luego las olvida. Sin embargo, había un detalle que aún quedaba por descubrir. Algo que su sobrino encontró al final del diario y que cambiaría para siempre la manera en que se entendía su partida. En la última página del diario, Mappy había escrito una carta dirigida a su público amado. Con una caligrafía temblorosa, pero cargada de emoción, dejó un mensaje que parecía ser su despedida final. «Si están leyendo esto, significa que mi tiempo aquí terminó. Quiero que sepan que cada risa, cada aplauso y cada lágrima compartida conmigo fueron el motor de mi vida. Nunca me sentí sola mientras los tenía a ustedes, aunque mi corazón a veces lo estuviera. Gracias por todo lo que me dieron, porque sin ustedes, yo no habría sido Mappy». Ese mensaje, simple pero lleno de gratitud, revelaba el profundo amor que Mappy sentía por quienes disfrutaron de su arte. Pero también había una frase que dejó a todos desconcertados: «Espero que algún día entiendan por qué elegí marcharme de esta manera. Para mí, la vida fue un escenario, y cuando llegó el momento de bajar el telón, quería hacerlo en paz». Era una confirmación de que su aislamiento había sido una elección consciente, una manera de controlar su propio final en un mundo que a menudo la había dejado sin opciones. Las palabras de Mappy resonaron no solo en su familia, sino también en quienes la admiraban desde lejos. Su mensaje trascendía el ámbito personal y se convertía en un llamado a valorar a las figuras artísticas más allá de su momento de gloria.
Era un recordatorio de que detrás de cada estrella hay una persona, con luchas, miedos y sueños que merecen ser recordados tanto como sus logros. Aquel último mensaje cerraba el capítulo de su vida con una dignidad que reflejaba quién había sido siempre. Una mujer que vivió para iluminar a otros, incluso cuando su propia luz comenzaba a apagarse. Pero quedaba una última pregunta por responder. ¿Cómo quería Mappy ser recordada realmente? La respuesta a esa pregunta no estaba en sus cartas ni en su diario, sino en las obras que dejó como legado. Cada película, cada canción y cada escena de teatro en la que participó eran piezas de un rompecabezas que formaban el verdadero retrato de Mappy Cortés. No quería ser recordada por sus sacrificios o por los momentos de soledad. Quería que su público la recordara como la mujer que hizo reír, soñar y bailar. Sus películas, como El gendarme desconocido y La pícara Susana, seguían transmitiendo esa energía que la caracterizaba, incluso décadas después de haber sido filmadas. Para las generaciones que crecieron viéndola, Mappy era más que una actriz, era un símbolo de alegría y esperanza. Y ese era, sin duda, el recuerdo que ella deseaba dejar. Pero había algo más. Su historia personal, con todas sus complejidades, se convirtió en una lección para quienes la conocieron y para quienes supieron de ella tras su muerte. La vida de Mappy Cortés era un testimonio de que, aunque el éxito y la fama son efímeros, el impacto que se tiene en las vidas de otros puede durar para siempre. Y así, al reflexionar sobre su legado, queda claro que Mappy no murió sola. Sus recuerdos, su arte y las vidas que tocó son el eco de una mujer que vivió intensamente, amó profundamente y dejó una huella imborrable en la historia del cine y el teatro. La pregunta final no es cómo murió Mappy Cortés, sino cómo vivió. Mappy Cortés vivió como una mujer adelantada a su tiempo, una figura que supo equilibrar la tradición y la innovación, el arte y la vida personal. Su historia, llena de éxitos y sacrificios, es un recordatorio de que la verdadera grandeza no radica solo en lo que se logra, sino en la manera en que se vive. Hoy, sus restos descansan en su natal Puerto Rico, pero su legado sigue vivo en las risas y las emociones de quienes disfrutan de sus obras. Cada vez que alguien enciende una película de Mappy, no solo revive el talento de una actriz única, sino también el espíritu de una mujer que nunca dejó de brillar, incluso en los momentos más oscuros. Y así, la vida de Mappy Cortés, con todos sus matices, se convierte en una lección de humanidad, una celebración de lo que significa ser artista y, sobre todo, una invitación a recordar que detrás de cada estrella siempre hay un alma.